A ver, y en nuestro continente, la Fiscalía de Perú allanó este lunes 2 casas del expresidente Martín Vizcarra dentro del marco de una investigación por sus presuntos nexos con los intocables de la corrupción, así llamados, una red que recibía sobornos por puestos y contratos según el organismo. Lo tiene France 24. También en France 24 leemos que con manifestaciones en la segunda ciudad principal de Cuba, Santiago, y en otras aledañas, cientos de ciudadanos mostraron su rechazo a la crisis económica que azota la isla, agravada por la escasez de energía, de combustibles, de alimentos también. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Washington y sus sanciones contra la isla de causar la actual crisis en el país caribeño, mientras Washington instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de respetar los derechos de los manifestantes y atender las necesidades legítimas del pueblo cubano, pues el mandatario endilgó la responsabilidad a las sanciones que por décadas han pesado sobre ese país del Caribe. Son las 6:49 de la mañana. Tenemos nosotros en la línea telefónica a Luz Escobar, es periodista cubana del diario digital 14 y medio. Luz, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Luz. ¿Son protestas estas que hemos visto en los últimos días? ¿Son espontáneas? ¿Son organizadas por la propia comunidad? ¿Son animadas por organizaciones clandestinas de oposición? ¿Hay alguien detrás de ellas? No, en lo más mínimo. Son protestas populares que nacen a raíz de la inconformidad de la vida tan precaria que están teniendo hoy los cubanos y que no ven una solución por parte del régimen. Ellos se sienten totalmente abandonados y los largos apagones, la falta de comida, estamos hablando literalmente que no solamente no hay comida de lo más básico, sino es que no hay absolutamente nada. Las personas ni siquiera pueden acceder a lo que normalmente podían comprar por la canasta básica. Y estas son más o menos las causas de estas protestas que no solamente fueron en Santiago de Cuba, fueron también en Matanzas y en Granma. O sea, las ciudades como Santa Marta en Matanzas y Bayamo en Granma tuvieron también protestas que fueron masivas. O sea, si ven las imágenes, pueden ver que fueron miles de personas los que salieron a las calles y que fueron también frontales contra el régimen. En esas protestas se corearon consignas contra los gobernantes de Cuba y se pidió también libertad. Yo creo que los cubanos han identificado que buena parte de los problemas que tienen hoy es también por la falta de libertad que sufren. Luz Escobar nos acompaña a esta hora. Luz, cuando dice no hay nada de alimentos, ¿es en sentido figurado o cuando usted se acerca hoy a una bodega o supermercado, establecimiento de venta, no sé cómo lo llamen, qué hay, qué encuentra? A ver, el asunto es que en Cuba ha cambiado mucho el panorama de lo que es el comercio en los últimos años. En el 2018, cuando las personas en Cuba podían comprar con la moneda que en aquel entonces era el CUC, habían varios establecimientos en cada municipio donde tú podías acercarte y a un precio que era todavía caro para el salario del cubano, se podía comprar lo más básico. Se podía comprar leche, se podía comprar pollo, se podía comprar arroz, se podía comprar pastas y las personas podían organizar su dieta de una mejor manera. Después que viene lo que el régimen llamó la coyuntura, el reordenamiento y todo el asunto que tuvo que ver con el cambio de la moneda, vino una gran inflación y ya los precios empezaron a subir, pero no solamente eso, sino que las tiendas comenzaron a desabastecerse y esas tiendas que normalmente tenían esta diversidad de productos comenzaron a vender un solo producto, largas colas, el producto era muy escaso. Y ya después vino lo que sabemos, que es que las tiendas se convirtieron en moneda en divisa, o sea, en MLC o en divisa, que es una moneda que no tiene acceso a la mayoría de la población. Así todo, en estas tiendas de MLC en divisa también hay un gran desabastecimiento. Y hoy por hoy, lo que más está teniendo impacto en lo que puede comprar el cubano son unas tiendas que son de particulares, de privados, que han instalado en Cuba, que se llaman MIPYMES, así se le ha hecho llamar a este tipo de comercio, y allí es donde los cubanos pueden comprar algunos productos, pero los precios son escandalosamente caros. Para ponerte un ejemplo, un cartón de huevos puede costar 3,000 pesos cubanos y el salario de un cubano puede oscilar entre 2,000 y 4,000, o sea, entonces por supuesto que estamos hablando de algo escandalosamente caro y donde muy pocas personas pueden comprar.
El argumento del gobierno cubano son las sanciones. Dice que por las sanciones no hay electricidad y no hay combustibles y no hay alimentos. ¿Cuánto pesan las sanciones en esta situación de hoy? No, a ver, esa narrativa del régimen de que la culpa la tienen las sanciones, que la culpa la tiene el bloqueo, como dicen ellos, o que estas protestas son alentadas desde afuera por terroristas, por el régimen, por el imperio, como dicen ellos. O sea, el régimen apela a que es el imperio norteamericano, así lo dicen en las emisiones de sus programas en televisión nacional. Es una narrativa totalmente desapegada a la verdad, y que además que los cubanos de hoy ya no compran como antes, ¿no? Hoy por hoy, cuando las personas escuchan eso, no hacen otra cosa que burlarse, ¿no? Todo el mundo sabe en Cuba que la responsabilidad de lo que está pasando hoy con el destino de los cubanos es únicamente responsabilidad de ese régimen que no ha sabido durante estos 60 años gobernar, que no ha hecho bien las cosas y que ha tenido un cheque en blanco por parte de la población, porque durante mucho tiempo tuvieron un país en calma para gobernar. Los cubanos han empezado a salir a la calle en los últimos años y con mucha razón a expresar la inconformidad con el régimen y a pedirles que ya que se vayan. O sea, ya no le están pidiendo ni siquiera que gobiernen bien, lo que le están pidiendo es que se vayan directamente. Nos acompaña Luz Escobar, periodista cubana del diario digital 14 y medio. Luz, cuando dice han empezado a salir a la calle, partiendo de la represión y de la judicialización de las protestas que en ocasiones anteriores ya se han denunciado, ¿cuánto pesa el miedo hoy en el cubano promedio? En ese que sale a la calle, tiene que vencer ese muro del miedo. Exactamente, lo has dicho bien. Lo que pasa es que, a mi juicio, ese miedo no está pesando. Lo que más está pesando es la precariedad y la vida miserable que están teniendo los cubanos hoy en día. Porque ahí están los más de 1.000 presos políticos, ahí está la represión que ocurrió el 11 de julio, pero la represión que ha ocurrido también en otras protestas a menor escala que han tenido lugar desde julio hasta este 17 de marzo, cuando se repitieron protestas masivas en Cuba. O sea, dieron golpes, dispararon contra la población, encarcelaron a personas que solamente marcharon. Ellos están con la narrativa de que los encarcelados fueron personas que cometieron delitos, que tiraron piedras contra las vidrieras, que se enfrentaron a la policía, y eso no es verdad. En la sentencia se puede ver que hay acusados por sedición, por romper un cartel de Fidel Castro, por ofender al presidente Miguel Díaz-Canel. Entonces, yo creo que los cubanos sí han superado el miedo que tienen y han puesto en una balanza seguir viviendo una vida miserable o enfrentar al régimen en las calles. Yo creo que esto va a ser lento y que va a continuar. Estas protestas desgraciadamente no va a ser el segundo en el que tengan un impacto, pero se van a repetir y a la larga sí van a tener una consecuencia. Luz, en esta ocasión y con estas protestas, ¿cómo han reaccionado las autoridades? ¿Cuántos detenidos? ¿Ha habido represión? ¿Cómo han respondido? Bueno, te voy a decir ahora mismo, aquí delante de mí tengo un tuit del Centro de Información Legal Cubalex. Cubalex compartió también unos videos de la protesta de anoche, porque hay que decir que el 17 hubo protestas, pero ayer también hubo protestas. En estas protestas se fue frontalmente también contra el régimen, y ellos confirman al menos 5 detenidos en estas protestas y 2 detenciones que fueron violentas. Y bueno, ahí poco a poco han ido registrando los nombres de las personas, dónde están detenidos. Ayer en el Cobre, en Santiago de Cuba, hubo protestas frente a la unidad de policía por parte de los santiagueros para exigir la libertad de estas personas que habían sido detenidas. Y ahora, cuando pasen los días, se irá conociendo el número exacto, pero hasta ahora al menos 5 manifestantes están bajo arresto y 2 de ellos fueron detenidos de forma violenta. Luz, para terminar, el presidente Díaz-Canel ha, minimizado las protestas de los últimos días, pero sí ha sido muy diligente en felicitar a Vladimir Putin por su victoria, una vez más en Rusia. ¿Qué recibe Cuba de Rusia hoy? Bueno, cuando dices Cuba, me imagino que te refieres al régimen, y el régimen ha recibido apoyo militar
hay intercambios que han tenido lugar, o sea, la cúpula militar rusa ha viajado a Cuba en el último año con bastante frecuencia, se han hecho acuerdos y sabrán ellos lo que han ganado con esto. No se ha hecho público, el acuerdo que ellos han firmado no es público, pero lo que sí intuimos es que han recibido mucho apoyo de estas fuerzas y hay alianzas ahí que ya veremos en qué se traducen. Pero lo cierto es que Díaz-Canel no tiene otra opción que minimizar esto. De hecho, en el programa que dedicaron a las protestas que transmitió la televisión nacional, todo el tiempo estuvieron diciendo que estas protestas simplemente eran para pedir un poco de comida y que cuando las autoridades llegaron la gente escuchó, cosa que es totalmente falsa. Ahí están los videos cuando la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba se encarama en una azotea para hablarle a los cubanos que estaban allí manifestándose. La gente la abuchó, la gente le dijo que nadie la había elegido y que no querían escucharla, o sea, le dieron la espalda y ella prácticamente se quedó ahí escuchando los abucheos de la gente. Entonces, también Díaz-Canel creo que dio un giro en su discurso público, porque el 11 de julio, recordemos que él llamó a las calles a los revolucionarios a enfrentar a los cubanos que estaban manifestándose, llamó a la orden de combate, dijo así: la orden de combate está dada, salgamos los revolucionarios a las calles a enfrentar estas protestas. Sin embargo, ahora el mensaje de Díaz-Canel ha cambiado, diciendo que el gobierno de él está siempre dispuesto a dialogar y a escuchar los reclamos de la población. Esto es una gran diferencia en su discurso y yo creo que ahí él estaba queriendo dar la idea de que hay un giro, ¿no? O sea, yo creo que reconocieron a lo interno que ellos cometieron un error al públicamente enfrentar a los cubanos y ahora han querido enmendar un poco eso, sabiendo nosotros desde la sociedad civil independiente cubana y el periodismo que de todas formas, aunque ellos digan eso, la represión siempre está ahí. Pero a nivel de discurso público creo que han querido enmendar esa pifia que cometieron el 11 de julio de públicamente dar una orden de combate y enfrentar a los cubanos que estaban manifestándose en las calles pacíficamente. Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy gentil ha sido. Bueno, muchísimas gracias a usted y seguiremos pendientes que las protestas continuarán en Cuba. Así será. Luz Escobar, periodista cubana del diario digital 14:30. Extraordinario reporte de Luz a esta hora, 7 de la mañana. 1 minuto, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.